A partir de ahora, sumate y compartí con nosotros Patria Matancera. Fernando Cortés, conductor, a cargo del análisis legislativo y derecho comparado. Lionel Montiel, co-conductor, a cargo de asuntos políticos. David Romero, columnista, a cargo de asuntos jurídicos. Julián Nis, columnista, a cargo de investigaciones históricas. Acompáñanos en nuestra nueva temporada. Comienza Patria Matancera. Promoviendo la pluralidad de ideas. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos al 60 programa de Patria Matancera. Otro acontecimiento importante más, ¿no? Llegar a los 60 no es poco, yo creo que ya podríamos dejar de contarlos, ¿no? Ya ha tomado una estructura importante. Así o dejar de hacerlo, claro, el programa. O dejar de hacerlo, ¿no? lo someteremos a consulta popular, si les parece. Algunos nos preguntaban si seguimos después de octubre, cuando pasen las elecciones, o somos meramente una careta ahora de propaganda para... Tomémoslo como una broma, ¿no? Como un chiste así, digamos. No sé quién habrá sido el imprudente. Vamos a dar inicio a este programa, ¿sí? A esta mesa de discusión, como solemos hacerlo todos los viernes a las 22 horas. Mi nombre es Fernando Cortés. Aquí me acompaña Lionel Montiel. Buenas noches, Lío. Buenas noches. A mi izquierda, Federico Ferreira. Buenas noches, Fede. Buenas noches a todos. Bueno, bienvenido a la mesa. Y frente a mí, David Romero. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, hoy no está Julián, ¿sí? La semana que viene ya estaremos todos, así que bueno, vamos a encarar las temáticas de hoy, vamos a abrirnos a la participación como siempre, dando las vías de comunicación. Está abierto nuestro muro en Facebook, ¿sí? Nos buscan como Patria Matancera. La línea telefónica principal es 4651-4858. La repetimos, es 4651-4858. Y la otra línea es 3530-5131. Vía online nos escuchan desde cualquier punto del país ingresando a www.radioplural.com.ar. Bueno, vamos a dar inicio. ¿Sí? La semana pasada habíamos hecho algunos anuncios, con lo cual trataremos en la noche de hoy de andar un poco sobre ello. Una de las temáticas, como lo anunciamos en nuestro muro de Facebook, va a ser, recordando, ¿no?, que el pasado viernes en la legislatura provincial, en la provincia de Buenos Aires, se sanciona la ley, ¿sí?, que implementa la instauración del juicio por jurados, ¿sí?, el sistema de juicio por jurados para la finalización de los procesos criminales. Eso será nuestra primera temática. Y como segunda temática estaremos abordando una cuestión particular, sí, la verdad que es algo importante para nosotros como grupo, más allá de esto excede, ¿no?, lo que es el espacio radial y mucho más que eso, ¿no? Pero el anuncio que tenemos y que aquí tenemos en nuestra mano, sí, que el compañero Federico Ferreiro se encuentra próximo a lanzar un libro, sí, que se llama Realidades Invertidas. Así que hoy va a oficiar de columnista, integrante e invitado, ¿sí?, si se quiere también. Así que vamos a estar discutiendo, él nos va a estar contando, ¿no? Nos va a estar comentando un poco cómo nace esto de realidades invertidas, qué es realidades invertidas, qué lo lleva a ser realidades invertidas, ¿no? Así que para nosotros es un orgullo, ¿no? Que doblemente un orgullo, ¿no? Principalmente que gente joven se lance a la escritura, que se anime, ¿no?, a inmiscuirse en este tipo de cuestiones que fomentan la cultura, académicamente es positivo, generan investigación y mucho más. Que sea un miembro de este equipo para nosotros es doblemente un orgullo. Así que vamos a comenzar. Si les parece, arrancamos con el tema del juicio por jurados. Ahí David se está comiendo una galletita, no sé si cuando querés... hace un poquito más de una semana se sancionó, específicamente una semana, el 11. El viernes pasado. El viernes pasado, sí. Una semana justo. Una semana justo, 7 días. Afortunadamente se sancionó la ley de juicios por jurado en la provincia de Buenos Aires. Los juicios por jurado, en la Argentina, como sabemos, estaban, para los que estudiamos Derecho y para todos, en Instrucción Cívica se veía que la Constitución Nacional promovía los juicios por jurado dentro de una república liberal, tal como era los inicios en la Constitución material, la Constitución formal en la República Argentina. Afortunadamente llegó a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires
desde hace muy poco, tiene un sistema acusatorio bastante amplio, y bueno, y ahora ha progresado un poco más a través de esta ley que todavía no ha sido reglamentada, ¿no? Pero ya anunció el gobernador que el jueves 26 se promulgará, ¿no?, la ley de juicio por jurado. Esto se ve específicamente este proyecto, a una asociación, la AAJJ, que es la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, el doctor Héctor Granillo Fernández y Andrés Harfuch, militantes y creadores de este proyecto de ley que vienen impulsando, junto con un montón de proyectos a todo nivel nacional, distintos proyectos de ley para los juicios por jurado. La verdad que desde mi punto de vista es un logro. Este juicio por jurado habla de los juicios por jurado, de los jurados puros del sistema anglosajón, como el sistema norteamericano. Bueno, después Fer nos vas a explicar que hay distinto, ¿no? Acá hay una división. En España, cuando se tocó este tema, se armó una gran división entre los juicios por jurados puros y los mixtos o escandinavos, que bueno, que en nuestro país por lo menos Eugenio Zaffaroni se manifestó que prefería el sistema cabinado, ¿no?, que es el sistema occidental europeo que se utiliza de jurados mixtos, donde participan legos en menor cantidad y relacionados con profesionales, jueces, con gente del Poder Judicial. ¿Qué son los legos? Legos en el ambiente jurídico se le dice a las personas normales, a los ciudadanos. Al jurado, digamos, Exacto. Sí, porque los normales no queda bueno. Bueno. Porque si no, después hablar mal de los abogados, ¿viste? No, digamos, el lego es aquel que no... Que ojo, no, esto excede la esfera del derecho, ¿eh? Uno habla de un lego en cualquier cosa y no solamente en cuanto a lo jurídico. El lego es aquel que no tiene conocimiento científico respecto de una cuestión, claro, determinada. Y yo, por ahí, como no estoy de la rama del derecho, por ahí me gustaría ser el que indague, ¿no?, en torno a este tema, y que ustedes por ahí... ¿Por qué es importante justamente la participación de gente que por ahí no pertenece a la rama del derecho, que no son jueces, abogados, dentro del enjuiciamiento a una persona por un delito, ¿no? Bueno, yo creo, David, que estaría bueno por ahí para ir, digamos, sacando esas dudas, ¿no?, que se van presentando. Es un sistema que va a comenzar a implementarse en la provincia y como tal, como nueva implementación, genera sus dudas, tiene sus críticas y sus cuestiones positivas, ¿no? Algo que quiero agregar a lo que dijo David antes de meternos en la respuesta al lío, es esto de los dos modelos, ¿no?, que David decía, el modelo puro o anglosajón y el de escabinos, ¿sí?, o modelo escabinado. El modelo anglosajón es el que puramente está compuesto por jurados populares, ¿sí?, y el de escabinos es aquel que se compone por algunos miembros jurados legos y otros que son técnicos profesionales, ¿sí? En nuestro país conviven los dos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso... hay algunas provincias, que esto también es un dato que por ahí está bueno comentarlo, hay algunas provincias que ya lo han implementado. Actualmente únicamente es la provincia de Córdoba, ¿sí? La provincia de Córdoba tiene un modelo de escabinos, ¿sí? Es decir, tiene 8 jurados populares y 3 jueces técnicos profesionales, ¿sí? Uno que es el presidente del tribunal y dos que son vocales, y el resto son todos jurados legos. Después tenemos la provincia de Neuquén, ¿sí?, que también tiene la ley ya sancionada, y la provincia de Catamarca. Ambas provincias todavía no se ha implementado. Y esto es bueno también lo que decía David, que en la provincia de Buenos Aires, obviamente, se sancionó hace una semana, uno no puede esperar tanto, ¿no?, pero ya se va a reglamentar. En las provincias esto lo que sucede es que hay que reacomodar todo el sistema procesal, ¿no? Imagínense que va a modificar una parte importante de lo que es el procedimiento penal. Con lo cual, por ejemplo, en Neuquén, una de las medidas que se tomaron cuando se sanciona la ley es decir que esto se va a comenzar a aplicar del año 2014, es decir, recién desde el año que viene en la provincia de Neuquén, por ejemplo, habría juicio por jurado. Esto digamos, ayuda a que procesalmente no se produzca, digamos, un efecto abrupto y modificaciones que puedan generar perjuicios, ¿no? Y ahí, bueno, y ahí ya contestando
contestando un poco a lo de Lío, te propongo, David, ¿qué te parece si hacemos una especie de ping-pong de aquellas cuestiones que son criticadas y aquellas cuestiones que son vistas como cuestiones positivas, ¿no? Por ejemplo, una de las críticas que siempre se le hace al juicio por jurados es el tema de los costos. ¿Qué te parece si bueno, me contás tu postura y demás? ¿Cómo crees que va a afectar el tema de los costos? Si crees que va a ser más caro el proceso penal, si va a ser más económico. Algunos dicen que el tema del costo, aislar a una persona, ¿sí? Prestarle el alojamiento, tener que sacarla de sus actividades laborales, porque hay que pensar que esto se convierte en una carga pública, ¿no? Como cuando uno le llega el telegrama de que tiene que ser autoridad de mesa en una elección. No es gratis, digamos. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, ver cómo va a influir esto. Vos, por ejemplo, ¿qué es lo que pensás, David, al respecto? Bueno, mira, yo lo que pienso con respecto a eso, creo que vale más encontrar la confianza en el poder judicial, que es un poder elemental, ¿no? Por la cual se hace el contrato social y se crea el Estado de Derecho. Creo que es quizá mucho no va a ser muy caro, ¿no? Se propone el valor de 2 ius, o sea, una especie de 300 y pico de pesos. Actualmente, ¿no? El ius se va modificando a medida de que se va moviendo la moneda. Explicarle a la audiencia qué es el ius. Bueno, para los abogados es una cuestión de todos los días, pero el ius es un parámetro que se utiliza para tener en cuenta lo que vale los honorarios, ¿no? Entonces es como una escala, es decir, bueno, a vos por tal trabajo profesional técnico te corresponden tantos ius, ponele. Lo mínimo que podrían cobrar, por ejemplo, un abogado por la ley que regula los honorarios en la provincia de Buenos Aires, es un ius en una consulta jurídica. Ah, está genial. ¿No? Es un parámetro como para hacer un parámetro. Perfecto. Después se dice, bueno, qué sé yo, por las actuaciones por ejemplo, diferentes juicios tienen diferentes valores y ya está estipulado en una escala. Está en una escala legal y después lo va a interpretar el juez a la hora de fallar. Tendrá en cuenta la participación del abogado en el proceso y va a decir, bueno, que se pague a favor de la parte, claro, letrado de la parte. Hay una ley de honorarios, que no viene al caso, pero es importante comentar. En base es eso lo que se va a gastar. Después una obligación social, participar, ¿no? Como jurado, se va a convocar al efecto una vez que la causa se eleva a juicio, 10 días se va a convocar al jurado. El jurado año a año se va a actualizar con el padrón electoral, ¿no? El jurado para un determinado caso específico se elige, digamos. Exacto. ¿Y cuántas personas integrarían el jurado más por ejemplo, en el caso de la nueva ley que se aprobó en la provincia de Buenos Aires? ¿O cuánto es en general? 6 y 6 son 6 titulares y 6 suplentes. Exacto. 12 miembros. Eso varía. Por ejemplo, como decía antes, en Córdoba son 8 titulares, 4 suplentes, 3 profesionales. ¿Y en qué caso se aplicaría juicios por jurados? Yo, por ejemplo, robo una gallina, ¿te someten a un juicio por jurados o es otro tipo de juicio? No, en aquellos casos de que la escala penal supere los 15 años. Claro, son los que se conocen como delitos aberrantes, ¿no? Por ejemplo, el delito de homicidio, el delito, los abusos sexuales seguidos de muerte. Son esos delitos que producen una sensibilidad particular en la sociedad, ¿no? Y me pareció haber leído que esto siempre y cuando el imputado acepte. Es opcional, digamos, el juicio por jurado, no es obligatorio. Hasta ahora es así. Lo que hablaba recién Fernando, que decía con respecto a la implementación, ¿no? Obviamente que la implementación, o sea, el decreto reglamentario de esta norma, seguramente va a tener en cuenta, porque hoy nosotros tuvimos las jornadas preparatorias en el Colegio de Abogados de La Matanza, organizado por la Comisión de Jóvenes Abogados, la cual el 11 y el 12 de octubre va a participar en el Colegio de Quilmes, y en la que los jóvenes profesionales presentan ponencias. Nosotros, dentro de la Comisión de Penal, nos planteábamos que en La Matanza, por ejemplo, el Departamento Judicial de La Matanza, no hay estructura para dónde metemos el jurado, porque el jurado debería ir al costado para poder ver todo el proceso, y la verdad que no hay lugar, y entonces se tiene que recondicionar las salas, y bueno, por eso decíamos
que la reglamentación deberá tener en cuenta todo eso y darle la autonomía que tiene el Poder Judicial para que el Poder Judicial pueda desarrollar las salas acorde a que el jurado pueda estar en la sala, ¿no? Que no tiene un lugar específico todavía. Ahora, por ahí me gustaría ir a preguntas, por ejemplo, que tienen que ver más por ahí desde el lado donde se podría cuestionar alguna de este tipo de tipo de enjuiciamiento. Por ejemplo, con el tema de la neutralidad que pueda llegar a tener el jurado ante determinado caso, ya que vos dijiste la posibilidad de ser comprado, o sea, se corrompen. Estamos en un país donde sabemos que hay jueces corruptos, políticos corruptos, policías corruptos. ¿Por qué no se podría, por ejemplo, también corromper a un ciudadano común? Corromper a un ciudadano común, tal cual. Yo acá voy a dar mi concepción personal. Yo creo que el Poder Judicial está acorralado, ¿no?, frente a las presiones sociales y políticas, y las sociales están acompañadas de las mediáticas a la hora de decidir. Yo me pregunto cómo hubiese sido el caso de Marita Verón si lo hubiese resuelto un jurado, ¿no? Quizá hubiese sido la resolución que la sociedad necesitaba, y si quizá la resolución hubiese sido la misma, hubiese tenido mayor aceptación. Muchas veces, y esto lo estamos viendo a diario, los jueces se ven involucrados en su carrera académica, ¿no?, dentro de la carrera de magistrados, por cuestiones que tienen que ver con poderes políticos. Y esto se nota en la decisión, los jueces que se declaran incompetentes porque no quieren resolver el caso, todas estas vueltas que se dan. Yo creo que esto va a tener una solución porque descarga en la cabeza de los jueces el reproche de decir es culpable o no es culpable. Y con respecto a corromper, creo que es mucho más difícil, porque al efecto, en 10 días que se los notifica, se van a presentar, se hace el juicio, es mucho más difícil que aparte las personas lo hacen a honoren, hay todo un sistema en el que se puede denunciar estas cuestiones de presión, y el Estado debe velar por la protección del jurado y un montón de cosas más que creo que es más difícil que corromper por ahí a un aparato que ya está armado, alguien que está designado hace mucho tiempo, que tiene una carrera política, para alguien de los sectores del poder. Al respecto de esto que decía David, yo también quería dar mi opinión en cuanto a lo que es la imparcialidad, que es la pregunta que hace Lío, ¿no? Hay algo que creo que tenemos que tener en claro, ¿no? Que me parece que hablar de... que yo tal vez difiero en tratar como sinónimo a lo que es neutralidad e imparcialidad. Yo entiendo que son dos cosas distintas, porque la neutralidad creo que es una utopía que en ningún caso puede darse, ¿sí? Me parece que todos somos personas, y por más que nos pongamos el traje de juez, abogado, lo que sea, llega un punto en el cual las inclinaciones y los prejuicios y un montón de cuestiones van con la cuestión del ser humano, ¿sí? No hay una ley que te diga, bueno, cuando entras a un lugar tenés que dejar de ser de tal partido político, por hablar de una cosa, ¿no?, y pasar a ser del otro, o dejar de pensar que, no sé, que tal cosa es de una manera y pensarla de otra. Entonces, me parece que esa cuestión no va en ese sentido lo que la ley quiere dar a entender o que quiere establecer. Yo entiendo que la imparcialidad que la ley entiende es otra cosa. Pasa más por el hecho de que esto sí se relaciona mucho con lo que decía David recién, de encontrarse, por ejemplo, el jurado popular se va a encontrar con la prueba directamente en el juicio, ¿sí? O la posibilidad de corromperse. La posibilidad de corromperse yo creo que va a ser muchísimo más ínfima que la posibilidad de corromper a un juez técnico profesional, en el sentido de que, a ver, la persona, más allá de que va a estar aislada y demás y todas las cuestiones, esa persona cuando vaya a participar de un caso en particular, suponete el caso Marita Verón, no le van a avisar un mes antes que tiene que participar del caso Marita Verón, o no va a tener la posibilidad de que se le acerquen personas con distintos intereses. O sea, hay un montón de cuestiones que el sistema procesal prevé, y algunas de esas cosas, por ejemplo, que David
David recién a grandes rasgos comentaba, son una serie de mecanismos, ¿no?, que plantea la ley. Por ejemplo, el caso de que cuando una persona va a ser designada, así que esto va a ser extraído del padrón electoral y demás cuestiones, va a haber todo un sistema de excusaciones y recusaciones. Por ejemplo, ¿no?, supongamos que uno tiene que ser parte como jurado popular en un caso de una persona a la cual tiene una determinada cercanía o con la cual sobre el caso tiene intereses personales. Bueno, esa persona va a poder hacer lo que se llama excusación, ¿no? Es decir, apartarse del cargo que le fue designado por una cuestión particular. Y mismo también los abogados, el abogado defensor o de cualquier otra parte, o la fiscalía y demás, va a poder tener injerencia sobre esto con lo que son las recusaciones. Recusaciones, con ¿sí? causa y sin causa. Exactamente, y eso es muy importante, el tema de que sean con causa y sin causa. Yo ahora no me acuerdo bien, pero hay un límite, ¿sí? No es que se puede... Con causa son las tipificadas, que tienen que ver que sea enemigo, deudor, prestador, o familiar directo, hay todo está establecido. Eso está establecido en la ley, bien. Y sin causa tiene que ver con esto que uno puede decir, mira, acá se va a plantear una cuestión política y uno de los jurados es militante político y eso va a ingerir y bueno... Sí, sin causa. O simplemente decir, yo recuso a David porque lo quiero recusar. Exacto. ¿Sí? Esas son, digamos... una garantía para las dos partes del proceso, la defensa y la acusación, que pueden recusarlo, inclusive el tribunal. O sea que eso... Exactamente. Y David, por ahí vos te acordás y me ayudás a explicarlo. Vos te acordás de un fallo que se llama Llerena, que lo que hablaba más o menos era el tema... Para darlo así a grandes rasgos, el procedimiento penal tiene una parte que es de instrucción y una parte que es de juicio. En la instrucción, el juez de instrucción lo que tiene que hacer es investigar el caso, juntar la prueba y demás, y después se eleva a juicio. En la provincia de Buenos Aires se llama investigación penal preparatoria. Exactamente. O sea, la instrucción... tiene otro concepto de palabra, en definitiva es casi lo mismo que en Capital, que se instruye, ¿no? Pero es una investigación en la cual la investigación es de ambas partes. Obviamente que la lleva a cargo, la titularidad la tiene el Ministerio Público Fiscal, pero... se le quita la palabra instrucción porque en el sistema mixto de la Capital Federal, por ejemplo, instruye el fiscal y delega a veces, instruye el juez y delega en el fiscal. Bueno, y en cuanto a los juicios correccionales, ahí venía la cuestión. Los juicios correccionales, que son los juicios por imputaciones de delitos menores a 3 años. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Antes de esto... la instrucción, es decir, la investigación la hacía el mismo juez que después se elevaba a juicio y que juzgaba. Exacto. Es decir, acusador y juzgador se juntaban en la misma persona, con lo cual ese tipo de cosas violan la imparcialidad, para entender qué es lo que es ser imparcial, que es distinto con ser neutral. O sea, uno como persona tiene inclinaciones, gustos, preferencias, prejuicios, ¿sí? Que bueno, para todo eso después sirve esto que decíamos recién de las excusaciones y las recusaciones. Por ejemplo, hay muchos videos sobre el tema de los jurados que en un país que está mucho más desarrollado, que es Estados Unidos, que por ejemplo los abogados, las defensas tienen la posibilidad de hacer preguntas a los jurados, ¿sí? Y poder analizar esos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, si vos, abogado defensor, tenés un cliente que es de tez negra, ¿sí? Puedes hacerles preguntas que por ahí no tengan nada que ver con el caso, pero eso te puede llevar a generar dejarlo de manifiesto, claro, exactamente, un cierto prejuicio, así, una cuestión que por ahí nada tiene que ver con el caso, con la valoración jurídica o penal que se quiera hacer del caso. Así que bueno, eso tiene un poco que ver. A mí me gustaría, como ya pasó media hora, como para ir dando un cierre a este tema, ¿cuál es la opinión, David, que tenés en torno a las expectativas con la ley que se aprobó y con cómo, si hay buenas expectativas en cuanto a su desarrollo y su implementación futura, o creéis que esto, como tantas otras leyes, va a quedar un poquito quedada? Mira, desde nuestro punto de vista pensamos darle todo el acompañamiento institucional que necesite y académico, y de hecho presentaremos un proyecto que se va a llamar ¿Por qué no escabinado?, para darle mayor fuerza a y vamos a resaltar todos los pros del sistema por jurado establecido en esta ley que se aprobó en la legislatura bonaerense, y que ojalá se transforme en derecho de fondo y así obligue a todos los estados federales a reformar sus códigos procesales penales específicamente, y ojalá se llegue a todos, a todo tipo también a los otros fueros, al civil y al comercial también, específicamente al civil en materia de daños y perjuicios.
A mi parecer esto es bueno, va a tener gran futuro, esperemos que se le dé. En la provincia de Buenos Aires se modificó, fue para adelante cuando se transformó en el sistema acusatorio puro que hoy en día tenemos. Lamentablemente siguen las costumbres, ¿no? Porque de hecho a mí me ha pasado de encontrarme en un sistema acusatorio puro y que los jueces de garantía o la fiscalía sigue utilizando esas reseñas de costumbres del sistema inquisitivo, pero bueno, son cosas que se van mejorando. Eso que dice David tiene que ver mucho, ¿no?, con lo que los jueces quieren aplicar, que es lo que en la práctica se encuentran con la jurisprudencia, con la doctrina y demás. Al final, los que estudiamos el derecho, analizamos, estudiamos una ley, una norma, para después terminar aplicando otra cosa, que es lo que se va generando a partir de las decisiones de los jueces. Por ejemplo, en cuanto a lo que es el juicio por jurado, la Constitución dice que los juicios tienen que ser terminados por jurado, no lo inventó el presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado. O sea, son cuestiones que están en la ley. Por ejemplo, hay un caso de hace unos años, 8 o 9 años, en el cual una persona solicitaba la recusación del juez porque decía que no tenía competencia, porque no era un jurado popular. Y, cualquiera que leyera eso podría decir que es una locura, ¿no? ¿Cómo le va a decir al juez que no tiene jurisdicción, que no puede juzgar el caso? Pero en realidad es cierto, ¿no? Porque en definitiva, si la Constitución manda que el juicio tiene que ser terminado por jurados, ¿por qué lo va a terminar juzgando un juez técnico? Sí, es lo que nos planteábamos. La otra vez se planteó cuando salió la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura por el fallo Rizzo, la creación de una sala de control constitucional y de hecho con la reforma que proponen de hacer un sistema parlamentario, ¿no?, de la reforma constitucional que proponen por ahí Zaffaroni, se decía también de crear los tribunales constitucionales, ¿no? Y la verdad que ojalá que se cumpla la Constitución primero y después hablemos de seguir adelante y que se acerque esa Constitución formal cada vez más a la Constitución material, o sea, la real, la que rige, ¿no? Y bueno, hoy justamente quería aclarar unas cositas. Hablamos del indubio pro reo, juntamente con unos colegas, hablamos del efecto Bloomberg dentro del Código Penal, ¿no?, que modifica toda serie de modificaciones y nos planteamos las garantías individuales frente al Estado y cómo la Constitución dice A y por generar soluciones a la demanda social se traen propuestas, un poco de lo que hablamos el otro día con la baja de la imputabilidad, propuestas que se sacan de cualquier lado, copio y pego, se sacan de un cajón y que la verdad que la labor legislativa está teniendo un nivel académico muy bajo a materia de interpretación y se crean cosas que después son totalmente inconstitucionales por todos lados. Eso lo vemos de laguna, sí. Exacto. Y bueno, antes de irnos al primer corte del programa, creo que esto también es, como recién mencionabas vos, es importante distinguirlo tajantemente de lo que fue los anteriores proyectos que David mencionaba con el tema del fallo Rizzo, que fue la inconstitucionalidad de la democratización de la justicia, ¿sí?, que era lo que planteaba la ampliación del Consejo de la Magistratura y demás. Esto tajantemente plantea dos caras opuestas de lo que es una real, creo yo, democratización de la justicia, sin análisis, o sea, estrictamente en lo legislativo. El proyecto del Consejo de la Magistratura no era malo en sí, en su esencia no era malo, ¿sí? Lo que tal vez se criticaba eran los intereses ocultos, ¿no?, de por ahí partidizar un poco el Poder Judicial, que no era politizarlo, sino que era partidizarlo. El Poder Judicial es un poder político, por esencia. Así que bueno, creo que esto es un avance, es positivo, sí, veremos cómo se reglamenta con el paso del tiempo, esperemos que no demore demasiado, que pueda reacomodarse todo el sistema como comentábamos recién, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que, a ver, el cambiar la forma de resolver un juicio no es algo que se hace de hoy para mañana, así que bueno, esperemos que traiga los menores conflictos posibles, ¿no? Porque después pasa esto que decías vos, ¿no?, de que nos encontramos con un montón de fallas del mismo sistema que lo vamos puliendo, digamos, como quien dice, sobre la marcha, y eso genera mucho conflicto, en el sentido de que, a ver, analizar el juicio por jurado por ahí nos puede parecer interesante o no, pero hay un punto: así como se juzga el caso de Marita Verón, por ahí mañana te agarran a vos en la calle y te juzga un jurado popular diciendo que sos, no sé, asesino, violador, lo que sea. Yo anuncio una cosa, esto va a tener
un rechazo bastante fuerte por parte del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Toca los intereses. El Poder Judicial va a tener que aprender a hablar en idioma común para que lo pueda entender un jurado a la hora de aplicar la norma. Y creo que el particular damnificado y el imputado, al recibir la pena, van a entender un poco más de por qué se recibe esa pena, porque se va a hablar en idioma común, idioma social, de por qué se le ha imputado determinado delito y por qué se lo declaró culpable o no, o partícipe de un hecho. Y a veces esto sucede porque prácticamente en algunos, a veces leemos sentencias que no se entiende que ni siquiera nada. nosotros las entendemos. No las entiende. Totalmente. Sí, Fede. Una pregunta, y es, el idioma técnico existe por algo, ¿no? ¿Se puede bajar ese idioma técnico al idioma común para que un juez explique, digamos, para ir frente a una cámara de televisión? Yo te puedo decir algo al respecto de eso. En el caso de los jurados populares, como dice David, no van a tener que fundar en derecho, pero es decir, técnicamente en lo que es la normativa. Es decir, a vos te convocan y bueno, vas a tener que decir, sí, este es culpable porque se le aplica... Por la resolución. ¿Me entendés? Números. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando los jueces técnicos fundan en derecho, eso da la posibilidad de recurrir, ¿sí? ¿Vieron cuando escuchan que un caso se apela, se interpone un recurso extraordinario para ir a la corte o lo que sea? Bueno, que eso también es una garantía constitucional, es el derecho a la doble instancia, a poder ser juzgado por otro tribunal superior, que también es una cuestión importante. Lógico. Así que bueno, si te parece, David, ya vamos cerrando la cuestión y nos vamos a ir yendo al primer corte de este programa y enseguida vamos con un temita musical. Seguimos en Patria Matancera. Bueno, continuamos con el segundo bloque de este programa. Seguíamos en el corte discutiendo, ¿no? De esto. Bueno, a David y a mí nos interesa bastante el modelo y demás, y antes de que se sancionara lo estudiamos. Así que vamos a cambiar ahora un poco, a dar vuelta a la página. Vamos a referirnos a lo que habíamos presentado al comienzo del programa, ¿sí? Al lanzamiento del libro de autoría de Fede, ¿sí? De Federico Ferreiro, nuestro compañero, que debe llamarse Realidades Invertidas. Y bueno, creo que esa es como la pregunta cantada, ¿no, Fede? ¿Por qué le llamamos, a ver, si lo tomo acá, dice Realidades Invertidas, estúpida tesis de quejas adolescentes? Bueno, hombre, así que queda mucho para pensar, ¿no? Y bueno, creo que es bueno compartir con la gente el porqué de ese nombre. Bien, bueno, primeramente, Realidades Invertidas es un libro que surgió hace 5 años y que estoy publicando recién ahora. Va a salir el lanzamiento oficial y va a ser online, es el día 27 de septiembre, el próximo viernes. Después, va a haber una serie de presentaciones, una va a ser online también por videoconferencia en México. Y bueno, surge, como decía, hace 5 años, y Realidades Invertidas es el nombre de uno de los ensayos que lo componen. Está compuesto, creo que son 22 o 23 ensayos. 19 eran originalmente en 2008, y son ensayos trasnochados. Realidades Invertidas creo que es uno de los pocos ensayos que fueron escritos de buen ánimo, porque en realidad la mayoría es digamos más en un tono melancólico, en un tono más de bronca o de esa situación que cuando es adolescente no comprende, esa situación social que uno cuando es adolescente no comprende, y esas son las realidades invertidas, digamos, esa realidad que uno cuando es adolescente justamente no comprende. Por eso es la estúpida tesis, ¿no? Y por eso este libro va por ahí va a causar mayor impacto, va a generar mejor repercusión entre un público joven, más joven que yo. Es importante decir que Fede tiene 25 años. 25 años. Joven aún, ¿no? Ya no soy tan joven. Bueno, pero a ver, para... pero bueno. Semi-joven. Semi-joven. Y bueno, Realidades Invertidas es un poco eso, está registrado como un ensayo sociológico, está lejos de ser un ensayo, está lejos de hablar de sociología, pero bueno, es una serie de reflexiones que tienen que ver con la realidad de ese momento y vista por un pibe de esa edad, ¿no? Y creo que es por eso también que lo publico ahora, porque tomé conciencia de algunas cuestiones, y creo que puede incentivar
a escribir a otros jóvenes, digamos, a otros adolescentes que pasaban la misma situación que yo en aquel momento, ¿no? Eso que decís está bueno, ¿no? Y a mí me gustaría que vos cuentes, ¿no? Cómo se llega a esto, porque el otro día cuando conversábamos respecto a esta cuestión, todos nosotros acá en la mesa hemos hecho investigaciones, Tal cual. Hemos estudiado pilas de libros para determinadas materias y cosas, o cosas que simplemente por placer y gusto hemos analizado, Sí, investigado. y que saben mucho, han demostrado que saben mucho de lo que Bueno, estudian. eso tomémoslo como con un halago al pasar, hablemos. No, hay que decirlo, hay que decirlo. ¿Cómo es? Y bueno, y ver cómo podemos hacer llegar a otro joven que está escuchando este programa, ¿no? Que principalmente estamos abiertos a todo tipo de audiencia, pero principalmente este programa está hecho por jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a editar un libro, ¿no? Por ahí nosotros lo vemos así como algo, sí, prácticamente imposible, ¿no? Pero como un joven y de nuestro equipo, y matancero, y con todas esas cualidades. Algunos me han dicho, che, pero escribiste un libro, es como raro. Suena raro. Y es un libro, déjame aclarar algo, es un libro, loco. Tiene un montón de páginas. Tiene forma de libro, como digo yo. Porque por ahí el que está escuchando dice, deben ser 3 hojas, o debe tener dos tapas haciendo. No, está buenísimo el libro. Es un lindo, muy moderno. Es un libro que parece un libro y todo. Y bueno, a ver, ¿cómo explicar esto? Fede, me gustaría por ahí también enfocar en el hecho de que este es un proyecto que lo haces por tu cuenta y lo impulsás casi seguramente tenés el apoyo de tu familia y de tus amigos, sí, y también el nuestro, pero el gran impulso que para difundir el libro, para exponerlo, para darlo a conocer, es toda una estrategia tuya, un planeamiento tuyo que llevas adelante a través de diferentes medios de comunicación. ¿Nos puedes explicar todo este proceso que estás llevando adelante para que tu libro, ¿no, cuando salga a la luz, tenga una mayor conocimiento? Claro. Bien, bueno, primero responderle a Fer, claro, y bueno, se me pasó la pregunta. Porque Lío a veces está en otra cosa y salta con una pregunta. Sí, puede ser que esté leyendo alguna otra. Él está en otro programa. Otro tipo de En la literatura. Plan, está en el programa de Plan. Estaba leyendo el libro, por eso. Bueno, justamente la idea de Realidades Invertidas es demostrar que un chabón común, sí, puede escribir un libro si se lo propone, ¿no? La idea es esa, surge de noche, porque como digo yo, son delirios de trasnochado. Es un panfleto de ideas, pero en realidad no sé si son ideas. Hoy no sé si son ideas. La pregunta iba orientada hacia... No, que se relaciona muchísimo con lo que preguntó Lío, ¿no? De cómo se hace para poner... ¿Cómo se hace para poner en escena todo esto? Porque las ideas, por ahí muchos jóvenes como vos, como David, como Lionel, como yo, como Julián, cualquiera que nos está escuchando, tiene un montón de ideas en su cabeza y dice, ¿cómo hago para poner esto en un papel? ¿Entendés? Que por ahí tiene que ver mucho con lo que te decía Lío, ¿no? De cómo lo difundís, cómo te vinculás con un montón de herramientas que cuando escribí Realidades Invertidas hace 5 años, lo primero que surgió fue publicarlo en internet. En los foros que participaba en aquel entonces estaban de moda los foros. No sé si se acuerdan de los foros. ¿Se acuerdan de los foros? Sí. Al estilo de Linux. No se acuerda. Al mejor estilo linuxero. Qué buenas cosas, ¿no? Que después por ahí uno... Pero había foros de todo. Es inconsciente, ¿no? Al momento de publicarlo. Había foros de juegos, de literatura, había juegos de política, seguramente habría de esos para aprender a hacer cosas y demás. Claro. Y bueno, ahí fue la primera vez que fueron publicados los textos en los foros, que tuvieron repercusión ahí mismo, sí, con críticas a favor, en contra, porque en realidad son textos cargados de ideología, no son textos técnicos. Ninguno es un texto técnico. Entonces se genera la opinión, ¿no? Y eso es lo que es Realidades Invertidas, una serie de opiniones que, bueno, por la bronca surgen a veces cuando uno esa situación adolescente, ¿no? Que uno se quiere expresar, ¿no? Propia de la etapa. Sí, tal cual. Que a veces uno se quiere expresar y no sabe cómo, ¿no? Uno sabe expresar y no sabe cómo. Y entonces yo, antes de descargarme contra un fulano, sí, me descargaba escribiendo.
Y bueno, la materialización de esa... La materialización de esas descargas, sí, no, sin gestos. La materialización de esas descargas surge casi naturalmente. Tiene que ver mucho con lo que yo les comentaba al principio del programa, fuera del aire. Que el año que viene va a salir otro libro. Eso es importante también que lo cuentes, sí. Claro, va a salir un libro que es más académico. Más técnico. Sí, más académico. Sin tanta carga ideológica y más carga histórica, por decirlo de alguna manera, o propia de la disciplina. Y bueno, entonces, al tener en la cabeza que iba a publicar un libro, que porque me surgía la necesidad de publicar un libro, dije, bueno, yo estaría mintiendo si digo que este segundo libro es mi primer libro. Claro. Es una contradicción decir, bueno, mi libro debut es cuando no lo fue. Yo sé que no lo fue porque había escrito Realidades Invertidas hace 5 años, por más que en ese momento no tenía los recursos para imprimirlo. Así que digamos. a falta de uno vamos a tener dos obras, ya en el haber de Fede. Y bueno, bastante bien para un joven de tu edad, 25 años. Y también quisiera consultarte... Bien o mal. Claro, me olvidé la pregunta. Bueno, pero... Esto me va a hacer quedar re bien online, me va a hacer quedar porque tiene una pregunta, en Twitter me va a explotar una pregunta buenísima, pero me la acabo de olvidar porque no importa. Preguntaba, Fer. Bueno, por ahí así como para darle una conclusión a la idea de la presentación del libro y demás. Disculpa, ya me acordé la pregunta. Claro, ahí está, vinculado a eso. Dame un segundo. ¿Esto crees que va a ser o sea, vos apuntás a tener una carrera como escritor hacia adelante? ¿Crees que son unos primeros pasos? ¿O esto es algo por ahí coyuntural que salió ahora pero vos no tenés una proyección a futuro como, digamos, dedicarte de siempre a la escritor? escritura? Claro, dedicarte a publicar libros. No, claro, no me voy a dedicar a publicar libros. Si bien, bueno, yo esto lo escribí como por placer, digamos. Sí, es por placer, por el gusto de uno. Creo que lo que oficia de prólogo dice que es Realidades Invertidas es una muestra de la perseverancia más que de la razón. Yo no podría dedicarme, creo que no podría dedicarme a escribir libros, sí, porque para eso, bueno, se manda una investigación, bueno, hay que conseguir una editorial, hay que conseguir alguien que lo financie. Este libro está autofinanciado. Que sí. te diga algo. No podría dedicarme, pero ya publicaste uno y ahora sale otro libro. Sí, pero no me pagan por eso. Sí, ya sé, pero vas a tener una necesidad en algún momento de tu vida de escribir otro, porque Ojalá. ya hiciste 2. Para nosotros, como decía Fernando, para nosotros escribir un libro es algo prácticamente imposible porque pensamos que hay que hacer un montón de cosas. Vos lo materializaste a esa idea, sí. Y hay que sentarse a armar un libro, ya sea que tenga 100 páginas, 50, 20. Hay que analizar un montón de cosas, desde la portada hasta la ortografía, que uno se sienta a escribir y la temática. La verdad que exteriorizar esto por ahí, y ojalá sea así. Te manden un mail, qué bueno está tu libro, que te haga una crítica, Ojalá. Y por ahí, ¿me entendés? Sí, me termino dedicando a eso. Esto, porque para hacer esto tenés que ser apasionado. Sí, porque sí, se escribe con pasión o no se escribe. Entonces, me imagino que a lo mejor es una prueba más de un montón de cosas que hacemos la gente joven. Quiero hacer una salvedad. Nosotros hasta que decidimos, ¿no? Y bueno, lo mejor... Gracias por tus palabras, pero quiero hacer una salvedad. Realidades Invertidas es un libro distinto a lo que por ahí se puede entender por lo que hemos leído nosotros. Es un libro distinto a lo que hemos leído o lo que se lee en los ámbitos académicos. Porque no tiene el tiempo de dedicación que por ahí le dedicaríamos hoy como profesionales a un libro. Si yo quisiera escribir un libro sobre la Edad Media, tendría que leer, no sé, el equivalente a esta habitación de libros de la Edad Media para poder animarme a afirmar algo sobre la Edad Media. Y a ustedes les pasa con el derecho. Sí, por ahí pasa. A ustedes seguramente les pasa con el derecho y le pasará a todo profesional que se dedique a la comunicación. Para escribir un libro de comunicación no se anima a firmarlo, porque el profesional no se anima a firmarlo. Esto está escrito casi de manera impulsiva, ¿sí? Casi de manera impulsiva, y no tiene la preparación que hoy como adulto le daría, digamos, ¿no? Claro. Fede, ¿dónde podemos conseguir tu libro?
cuando ya hayas largado, ¿dónde lo vamos a poder acceder al mismo? En la versión imprenta y en la versión online. La pregunta que te iba a hacer yo, y cuando justo Leo se acordó de su pregunta. Se acordó, ¿dónde conseguir el libro? Bien. Bueno, el libro lo van a poder buscar directamente por Google, con el nombre, sí, Realidades Invertidas. El objetivo es que aparezca en Google si lo buscan por Realidades Invertidas. Y estoy armando un blog muy chiquito, que es Realidades Invertidas 1, número 1, realidades-invertidas1.wordpress.com. De cualquier manera lo van a encontrar. Vamos a compartir ahora. De cualquier manera lo van a encontrar en mi Facebook, va a estar en Twitter. Y la idea es que por lo menos en internet tenga presencia, sí. Y a partir de ahí, bueno, va a ser de descarga gratuita, porque en realidad es una obra sin ánimo de lucro. Completamente sin ánimo de lucro. Y todo lo que lo dice al final el libro, todo lo que sirva para aumentar la calidad lingüística, la calidad ideológica, todo lo que sirva para promover la reflexión. Bueno, me lo pueden hacer llegar personalmente, vía mail, vía Facebook, cualquier canal de comunicación que de los que tenemos, ¿no? Bueno, yo quiero decir que Fede, más allá de haber compartido esto y que lo va a compartir en forma online y va a ser de descarga gratuita y demás, él nos ha regalado a nosotros, sí, los ejemplares en original, que por cierto están muy buenos, sí, y que marca todo esto que comentamos recién con David, ¿no? Todo el trabajo y todo el tiempo que uno pone, que más allá de que Fede hable, digamos, en un sentido, digamos, que no es tan técnico, no es académico y demás, yo creo que esto sí igualmente ha tenido mucho trabajo, ha llevado mucha dedicación y... Hay un par de noches, pero no en el sentido por ahí eso quiero resaltar. Hay un par de noches, pero no en el sentido que nosotros lo entendemos, rodeado de papeles, sí, escribiendo. Una catarsis podría ser, Fede, noches de catarsis. Son noches de catarsis, claro. Sí, son noches de catarsis. No en el sentido que nosotros lo entendemos de estar estudiando y revisando opiniones, y fulano dijo tal cosa y fulano tal otra, haciendo esquemas, nada de eso. Simplemente organizándose un poco, saliendo a fumar un cigarrillo, volviendo y escribiendo. Eso es la noche. Bueno, seguramente muchos libros habrán surgido de esa manera, ¿no? Sí, supongo que sí. A veces uno lee cada cosa también, ¿no? Que cree que se la hicieron fumando un pucho. Así que bueno. Sí, y también hay personas que a veces no sabemos cómo hicieron para escribir tantos libros en tan poco tiempo. Yo sé que ellos se los escriben. Hay veces yo sé que ellos se escriben. A mí me parece que hay personas que hay escritores profesionales, que le sacas cosas. Bueno, de hecho me pasa a mí en el si derecho. querés publicar un libro, yo te lo publico. Que en 10 años ha escrito tanto, digo, ¿cómo le dio la capacidad para hacer tanto, la verdad? O capaz que la hablaba y se iba a escribir la capacidad, solo, pero las manos, ¿no? Del buen hombre como para sentarse y sacar semejante cantidad de libros, la verdad que a veces no se entiende, pero bueno, habría que comprobarlo. Máxime cuando después uno escucha a alguien que espera que escribió un montón de libros y lo escucha hablar y decir un montón de cosas. Decir, bueno, a mí me pasó con los abogados pasa, ¿no? A mí me pasó cuando una vez voy a escuchar a alguien que escribió un montón de libros y no sé cómo hizo para escribir tanto en toda su vida, y dice, bueno chicos, esta es la reforma del Código Civil y tiene que salir, estamos en el siglo XXI, Vélez Sarsfield hace un montón de años, sí, lo mira con cara de loco porque... y yo y la verdad que tenía un montón de falencias porque habíamos escuchado y digo, pero vos lo hiciste, que sabían en serio. Claro. Pero armaste esto y no tuviste en cuenta un montón de otras cosas. Claro, yo creo que igual para digamos, darle un rótulo al trabajo de Fede, creo que él lo describe como el libro de un adolescente para otro adolescente, ¿no? Si me dejás ponerle un nombre. Es un poco eso. Y de hecho, la mayoría de los que lo han leído, así jóvenes, digamos, que tienen más o menos entre 16 y 20 años o 20 y pico de años, lo que sienten es que se sienten identificados. Lo que me dicen es que se sienten identificados. Y entonces, bueno, es para ellos este libro, y es para que se animen a escribir también. Que si algo les gusta, lo escriban. Si no les gusta, que escriban que no les gusta. Lo importante, Fede, y antes pues ya le tengo que dar el pie al lío para que comente otras cosas. Lo importante de la escritura, ¿no? Fede, nosotros que nos preparamos, nos hemos preparado en la pedagogía, en la educación y demás, estamos adentro de las aulas y vemos la deficiencia que hay en la escritura. Sí, es lamentable. Hoy hablaba con yo suelo tener muy buena relación con mis alumnos,
y casualmente uno me llamaba para contarme cómo le está yendo en el ingreso a la facultad, en la Universidad de La Matanza. Y es una anécdota que quiero compartir porque es importante, ¿no? El tema de... Seminario. Claro, el seminario, esas cuestiones, ¿no? De redacción, de escritura, que lamentablemente la escuela condena a estos chicos, ¿no? A que luego una vez, cuando ingresan a la universidad... No, las herramientas no las para hacer tienen. un informe de lectura, lamentablemente no las tienen. Un día podríamos hablar de toda esta cuestión y de los sistemas educativos. Y después vemos por qué no las tienen. En la era social en la que nos encontramos y ¿por qué no las tienen? De qué era estamos aplicando los sistemas educativos, ¿no? Y por qué están fracasando. Igualmente, pero bueno, igual yo creo que más allá de eso, no solamente es el sistema, son un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que hacen a la educación como política de Estado, ¿no? Que uno, porque vos agarrás la ley de educación que fue sancionada hace no mucho, y no tiene, a ver, uno la lee y es hermosa, es muy linda. Hay que leerla, habla de la educación como uno de los pilares para forjar el desarrollo económico del Estado. O sea, es una belleza que vos decís, esto lo hizo un legislador en serio, ¿no? Como quien dice. Pero uno después ve la realidad y es lamentable, ¿no? Cuando las normas las aplican las personas, las llevan las personas. Es como que exactamente. Nosotros, el Estado alemán, ¿no? Mayor economía de Europa. Nosotros hacemos un intercambio y agarramos y le decimos, venga a Alemania o a Argentina, y vamos nosotros allá, todos, ciudadanos, gobernadores, empresarios, no, le hacemos todos, pelota a Alemania. Fundimos Alemania y ellos hacen un imperio de Argentina. Son cuestiones, ¿no? Por ahí un poco culturales y que tienen que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Que bueno, ya lo pondremos como tema para una próxima oportunidad. Bueno, dándole un poco el cierre a toda esta cuestión que planteamos respecto del libro de Fede, ¿no? Que para nosotros es un orgullo, es muy importante. Pasemos al lío brevemente. Hay una seguidilla de acontecimientos políticos en el ámbito local. Contanos, a ver. Tal cual, para mantenernos un poco al tanto en torno a lo electoral y a lo político de cara a octubre, hoy se inauguró la feria del libro de La Matanza, que va a estar abierta hasta el 29 de septiembre, ¿no? En la Plaza de San Justo. Estuvo presente el intendente Fernando Espinosa junto a referentes de diferentes partidos políticos. También es destacable que en las últimas semanas también el intendente Fernando Espinosa comenzó a salir más en los medios nacionales, por ejemplo TN o Canal 26, algo que antes no era frecuente de él, no, manifestando una mayor exposición pública en torno al debate y prestándose justamente al debate político y a las preguntas, ¿no? Que todos sabemos que a veces son complicadas de responder para el oficialismo, pero el intendente hoy está tomando una posición más visible de cara a las elecciones de octubre. También esta semana, en lo que refiere al Frente Progresista Cívico y Social, visitó Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín el distrito. Margarita Stolbizer estuvo el miércoles en Ramos Mejía y Alfonsín hoy en San Justo. Y con lo que refiere, bueno, a algo un poquito más conocido, que fue la pelea de Castrilli, que abandonó la lista del partido de Narváez. Y bueno, prácticamente... ¿Qué se fue, Lío? Contanos. No, se fue... ¿A quién va a apoyar? ¿A quién va a apoyar? No, Castrilli dijo que no... ¿A un partido chiquito? No, Castrilli dijo que no va a apoyar a nadie. ¿No? Quien sí se manifestó a favor del Frente Renovador es otro dirigente... Lo dijo él, ¿eh? No. Nadie dijo nada, Frente Renovador. ¿Cómo? No. Fue un... Igual, acto fallido. A mí me parece Silvio Klein, otro dirigente de que estaba con de Narváez, que se fue junto con Castrilli, sí manifestó que va a apoyar al Frente Renovador, pero Castrilli dijo que todavía no se manifestó a favor de nadie. Y como última noticia, justamente en torno a las novedades del Frente Renovador, siguen con sus actividades con sus máximos referentes locales, ¿no? Como son Saredi, Asensio, Ledesma, haciendo actos en diferentes lugares del distrito y recibiendo muchas visitas también de sus máximos referentes provinciales y nacionales, como Miguel Peirano, el encargado económico de Sergio Massa, Felipe Solá, Darío Giustosi, el ex presidente de la UIA de Mendiguren, y bueno, esta semana estuvieron reunidos en Rafael Castillo. Eso más o menos un picado de las cuestiones políticas de La Matanza.
para cerrar el programa. Bueno, saber, ¿no? En dónde andan los candidatos previo a una etapa fuerte que se viene de campaña, ¿no? En la etapa previa a lo que es el 27 de octubre, ¿no? Así que es bueno saber por dónde anda cada uno. El chiste, digo, que tiraba, ¿no? Por esto a ver, hay mucha gente que se está cambiando de frente, de los bloques, los que ya tienen un cargo asumido. Creo que esas cuestiones hacen mal a la política, ¿no? Y por eso quería un poco de resaltarlo, ¿no? Ponerle un poco de flúor a esas palabras. Sí, igual Castelli no se manifestó todavía a favor del Frente Renovador. Sí, no, esperemos, no, igualmente cada cual, a ver, todos tienen derecho a mover de sí, no, de última, cada ciudadano es libre de participar. Totalmente. En el algo pero creo que no hace bien, exactamente. El tema de qué mensaje le dan a la gente. Pareciera que hoy en día de vuelta tenemos un cartel, ¿no? Ficticio, como pasó en el 2009 con Del Narváez, y que es lamentable, y un montón de gente que se va a algo que no es real, y políticos que por ahí no sé qué militancia política o acción social está implementando. La verdad que Castrilli no hizo nada por Ciudad Evita. Buen árbitro de fútbol era. Sí, pero no sé, podríamos invitar, ¿no? Para contarle sobre el partido de Boca Banfield. No hizo nada y de repente termina siendo una persona importante con respecto a los partidos políticos. La verdad que es increíble viendo que hay un montón de gente que tiene talento, predisposición y dedica mucho y tiene cualidades naturales para ser representante político. Bueno, para ir cerrando esto, le mandamos saludos a la persona que llamó a Lío. ¿Quién es Lío? Que le llamó 18 veces por teléfono. No, mi novia, le mando un saludo a mi novia. Bueno, vamos a mandarle un saludo a esta que lo llamó. Se olvidó que tengo programa de radio. Un programa muy serio. Jessica, de 22 a 23 los viernes Leonel hace un programa que se llama Patria Matancera. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo viernes. Muy buenas noches a todos. A ver si era verdad.